Seba, cuando quieras, ¿sí? Puedes empezar a grabar. Ahí está grabando, Flor. Bueno, como les comenté entonces, vamos a empezar a ver algunos parámetros con los que vamos a trabajar en las rocas metamórficas, como lo son las paragénesis, estructuras y texturas de estas rocas y otros conceptos que están involucrados con estos mismos. Vamos a cambiar un poco el enfoque que veníamos trayendo con las rocas ígneas para trabajar con este tipo de rocas. Bien, como ya habrán visto en la teórica, el metamorfismo es un conjunto de procesos que generalmente se dan en condiciones subsólidos, ¿sí? En estado sólido, que van a generar cambios en la composición de la roca, en el contenido mineral o en la estructura de una roca preexistente, ¿sí? Esta roca preexistente va a ser lo que nosotros llamemos protolito. Vamos a manejar a partir de ahora una serie de conceptos, ¿sí? Como el de tipo de metamorfismo, es decir, si vamos a estar trabajando con un metamorfismo regional o local, si el metamorfismo va a ser isoquímico o aloquímico, cuáles van a ser los factores que controlan a estos procesos, ¿sí? La temperatura, la presión litostática, la presión dirigida, la presencia de fluidos, que generalmente se habla de presión de fluidos, el tiempo geológico, entre otros factores. También vamos a tener, digamos, o a introducir un montón de terminología nueva que nos va a permitir definir a las texturas de las rocas metamórficas y también a las estructuras. Vamos a trabajar con distintos tipos de protolitos, ¿sí? Distintos tipos de rocas precursoras y que van a ser sometidas al metamorfismo, y la paragénesis que se genere a partir de los procesos y de las transformaciones que sufran estos protolitos. También vamos a hablar de la intensidad del metamorfismo, o vamos a llamar en realidad de grado de metamorfismo. Y por último vamos a vincular todos estos procesos y terminologías con ambientes tectónicos y eventuales procesos magmáticos. Bien, ¿cómo entonces trabajamos con una roca metamórfica? Bien, lo que vamos a definir, ¿sí? A partir de la observación, puede ser de la muestra de mano, pero también vamos a trabajar mucho a escala microscópica, es la paragénesis. Es decir, vamos a observar cuál es la asociación de minerales que están en equilibrio bajo determinadas condiciones metamórficas, ¿sí? Que estén en equilibrio es muy importante, dado que vamos a tener que observar que no estén, digamos, sobre todo al microscopio, en alguna relación particular, espacial, que nos permitan identificar que esos minerales no estarían en equilibrio. Bien, ¿y de qué va a depender la paragénesis que observemos? La paragénesis que se forme, en primer lugar, en una roca, va a estar controlada por el protolito, es decir, por la composición de la roca precursora. Estos protolitos pueden ser pelíticos, básicos, semipelíticos, graníticos, calcosilicáticos, carbonáticos, etc. Cualquier tipo de roca puede ser un protolito. Y también esta paragénesis va a depender, además del protolito, de las condiciones de presión y temperatura a las que sea sometida ese protolito, y que va a permitir la transformación de la mineralogía original en nuestra asociación mineral metamórfica. Y a partir de estas condiciones vamos a poder definir entonces la intensidad del metamorfismo que afectó a nuestro protolito. Y en función de principalmente la temperatura, vamos a poder definir entonces grados de metamorfismo, ¿sí? En función de si la temperatura aplicada a nuestro protolito fue baja o muy baja, se podrá decir que la intensidad o el grado de metamorfismo fue muy bajo o bajo,
y a medida que aumenta la temperatura podemos tener grados medios de metamorfismo, alto grado de metamorfismo. A partir de todos estos conceptos que estamos relacionando entre sí, el de paragénesis, que está controlada por el protolito, por la presión y la temperatura metamórficas que sean aplicadas a este protolito, vamos a poder hablar, o originalmente, a principios del siglo XX, distintos geólogos que estudiaron las rocas metamórficas abordaron el estudio de los minerales que se formaban en condiciones metamórficas de distinta manera. El caso de Barrow, él estudió una sucesión de rocas hoy metamorfizadas, cuyo protolito era un protolito pelítico, y él decidió estudiar estas rocas y los minerales que aparecían en ellas a partir de la definición del concepto de zona metamórfica, en donde él se basaba en la aparición de un mineral que denominaba índice para marcar un cambio en las condiciones de presión y temperatura que habían afectado a esos protolitos pelíticos. Entonces, la aparición de un nuevo mineral, ¿sí?, como pueden ser la clorita, la biotita, el granate, la estaurolita, la silimanita, para Barrow indicaban un aumento y un cambio en el grado metamórfico y un aumento en las condiciones principalmente de temperatura. De forma, digamos, simultánea, de alguna manera, estamos hablando de inicios del siglo XX, hubo otra escuela, ¿sí?, en donde uno de esos representantes fue Scola, que fue un geólogo que estudió sucesiones también metamórficas en vez de Escocia, como en el caso de Barrow, estudió en la península escandinava. Él decidió no basarse solamente en la aparición de un mineral en particular, sino trabajar con una agrupación, una asociación de minerales, a lo que denominó facies. Estos minerales, o este conjunto de minerales, habían cristalizado o recristalizado, mejor dicho, en las mismas condiciones de presión y temperatura. Por lo tanto, estaban en equilibrio entre sí bajo esas condiciones. Y esto es a lo que Scola denominó facies. Y él trabajó principalmente en rocas de protolito básico. Hoy por hoy, luego de varias décadas, ¿sí?, de trabajo, ya van, digamos, 100 años de estudio y de análisis de las rocas metamórficas, es mucho más frecuente encontrar, digamos, la aplicación del concepto de facies. Hay una correlación con los conceptos y las distintas zonas metamórficas, pero es más común trabajar con las facies metamórficas, ¿sí?, con estas asociaciones. Nosotros en las prácticas vamos a trabajar con las facies metamórficas independientemente de, digamos, del protolito. Originalmente fueron definidas para un protolito básico, pero hoy por hoy hay un correlato con otros tipos de protolitos, como es el pelítico, el semipelítico, el calcosilicático, etc. Bien, entonces, a partir de estudiar la paragénesis, definir el grado metamórfico y determinar el protolito, nosotros vamos a poder clasificar a las rocas metamórficas, ¿sí? Esta clasificación es una clasificación textural. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a basar principalmente para ponerle un nombre a una roca metamórfica a partir de sus características de la muestra de mano, ¿sí? Entonces, vamos a observar principalmente cómo se observa la roca en muestra de mano, a escala mesoscópica, de forma particular se puede llegar a considerarla microscópica, pero nos vamos a basar principalmente en la muestra de mano,
Y esta clasificación, además de basarse en las muestras de mano, dice que no deben utilizarse como base los términos genéticos. Esta clasificación textural, digamos, se lanzó a partir del trabajo de la subcomisión de la nomenclatura de rocas metamórficas, que depende de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, de la IUCS, y a partir del trabajo de distintos grupos especializados, se llegó a este consenso, ¿no? La forma en la que había que clasificar, o en la que hay que clasificar a las rocas metamórficas, y además, bueno, recomienda otros términos que deben ser utilizados y otros que deben ser desestimados. Bien, entonces, estos son los nombres o la clasificación textural de las rocas metamórficas, ¿sí? De las rocas de metamorfismo regional principalmente. Tenemos, en el caso de un protolito pelítico, ¿sí? o principalmente sedimentario, también puede ser semipelítico, en función del aumento del grado metamórfico, vamos a tener pizarras, filitas, esquistos, neises, y las representantes de un grado de metamorfismo alto son las granulitas. Mientras que para rocas que tengan un protolito básico, vamos a poder tener con un menor grado de metamorfismo metabasitas, como pueden ser metabasaltos, metagabros, incluso pueden ser metadioritas o algunas areniscas que sean ricas en hierro y magnesio originalmente, que con el aumento del grado metamórfico van a pasar a ser anfibolitas y también en el alto grado se van a denominar granulitas. Estos distintos nombres que van a llevar las rocas metamórficas van a tener variaciones importantes en cuanto a las texturas que muestren y a las estructuras que muestren, principalmente en cuanto a la foliación, que ahora vamos a ver qué es. Y todas estas variaciones significativas o importantes que podamos ver en estos distintos tipos de rocas son el resultado de la blastesis en condiciones metamórficas, ¿sí? Del grado de recristalización que tengan los minerales en las rocas, que va a estar atado a las condiciones de presión y temperatura a las cuales estuvieron sometidas una roca. Bien. Entonces, como les dije anteriormente, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en las rocas de metamorfismo regional, que dentro de este diagrama de presión-temperatura vamos a poder ubicarlos dentro de este cuadrado rojo que les marco acá. Vamos a tener las distintas facies metamórficas como zeolitas, prehnita pumpelita, esquistos verdes, anfibolitas, granulitas. Dos tipos de facies que nos vamos a ver particularmente son esquistos azules y eclogitas, pero también pertenecen a metamorfismo regional. Y en la parte de menor presión de este diagrama, ¿sí? Lo que se encuentra por debajo de este cuadrado rojo, son las facies que pertenecen al metamorfismo de contacto, ¿sí? En donde el factor principal es la temperatura y la presión ya juega un rol más subordinado. También vamos a tener distintas facies como el beta-epidoto, orbléndica, piroxénica y sanidinita. Ya lo vamos a ver en otro momento más adelante. Bien, volvemos entonces un poco al metamorfismo regional y a las estructuras que van a presentar las rocas metamórficas en este tipo de rocas, ¿sí? Y en función de las condiciones de presión y temperatura a las cuales estén sometidas. Bien, una de las estructuras que es muy frecuente de observar en las rocas metamórficas es la presencia de foliación. Y la foliación es la ocurrencia repetitiva de una superficie planar a lo largo de todas las dimensiones de un cuerpo de roca. Vamos a poder definir distintos tipos de foliaciones. Uno es el clivaje, también tenemos la esquistosidad y el bandeamiento composicional. Y cada una de estas foliaciones será típica
de distintos tipos de rocas metamórficas. Acá fíjense que yo les coloqué cómo están ordenados este tipo de foliaciones en función del aumento del grado de metamorfismo, tratando de hacer una equivalencia con las rocas en donde van a poder encontrar y que van a ser características este tipo de foliaciones. Por ejemplo, el clivaje va a ser una foliación que vamos a encontrar principalmente en pizarras, también en filitas. La esquistosidad es una foliación que la encontraremos en los esquistos. El caso de la esquistosidad es esta foto que se encuentra en el centro de esta roca de color medio amarillenta, castaña amarillenta. Un ejemplo de clivaje es la que se encuentra a la izquierda. Y luego tenemos el bandeamiento composicional, que sería un representante en la foto que se encuentra a la derecha, que es típica de los gneisses. Obviamente esta foliación, además de estar influenciada por las condiciones de presión y temperatura a las cuales esté siendo sometido un protolito, también va a depender de las características que tenga originalmente ese protolito, es decir, si ya poseía algunas superficies, digamos, que van a facilitar luego el desarrollo de esta foliación. Y estas superficies que vienen, digamos, del protolito, que son originales del protolito, se suelen desarrollar en las rocas sedimentarias. Pueden ser planos de laminación o de estratificación, que luego van a ser, digamos, aprovechados o por donde digamos, que se desarrolle la foliación. Luego también podremos tener rocas que no son foliadas, ¿sí? Será el caso de las granulitas, de algunas anfibolitas, en donde no se va a desarrollar esta ocurrencia repetitiva de superficies planares. Bueno, entonces, vamos a ver un poco más en detalle qué son esos distintos tipos de foliaciones de las que les hablé recién. Bueno, tenemos el clivaje, que como les dije recién, se genera o se encuentra en rocas de grano muy fino, de grado metamórfico bajo a muy bajo, como lo son las pizarras y las felitas, y son planos generados por la orientación de minerales planares, ¿sí? Estos minerales planares son principalmente filosilicatos, micas como las micas blancas, dentro de las cuales se puede encontrar la muscovita, también puede haber clorita o biotita. En el caso de la esquistosidad, la intensidad o el grado de metamorfismo fue un poco mayor y estos planos de foliación o de esquistosidad también van a estar generados por la orientación de estos minerales planares que les mencioné recién, principalmente filosilicatos. La diferencia entre el clivaje y la esquistosidad va a ser el tamaño de grano de estos minerales planares. Y eso va a ir de la mano con el grado de recristalización metamórfica o de blastesis que tenga la roca. En el caso del clivaje, el tamaño de estos minerales planares va a ser muy, muy fino, tal que en la muestra de mano va a ser, digamos, bastante difícil poder individualizar estos minerales planares, incluso ayudándonos con una lupa también puede ser dificultoso poder llegar a verlos. Muchas veces, en el caso de las filitas, van a ver que los planos de clivaje, estos planos, digamos, bien rectos por donde se va a partir la roca, son los planos en donde se encuentran orientados estos minerales, estos filosilicatos, y esta orientación le suele dar a estos planos de clivaje un aspecto o un brillo satinado. Ese brillo satinado no es otra cosa que el reflejo de la orientación de estos minerales planares, ¿sí? De los filosilicatos. En el caso de la esquistosidad, en cambio, ya vamos a poder individualizar a simple vista esos distintos
filosilicatos que estén orientados. Ya no va a ser tan dificultoso poder identificarlos. Ahora vamos a ver algunas fotos para que quede esto un poco más claro. Y por último, tenemos el bandeamiento composicional, que es la alternancia subparalela de bandas con diferente textura y composición. Y estas diferentes texturas y composición se van a ver reflejados en el color que posean estas bandas. En general es una alternancia de bandas claras, que también se las puede denominar leucocráticas, y bandas de color oscuro, o también llamadas melanocráticas. En este caso, en el caso del bandeamiento composicional, a diferencia de la esquistosidad y el clivaje, la roca ya no se va a partir tan fácilmente por estos planos de foliación, como sí sucede con el caso de la esquistosidad y el clivaje. Bien, como les mencionaba recién, para las rocas de muy bajo grado o bajo grado de metamorfismo, en donde la blastesis todavía no es tan importante, vamos a tener el desarrollo de una foliación, pero no vamos a poder individualizar a simple vista o con ayuda de una lupa a los minerales que componen a estas rocas. Fíjense que las pizarras y filitas tienen un aspecto lajoso, ¿sí? Son las lajas que se usan en la construcción. Y van a ver que siempre, digamos, tienen desarrollados, ¿sí?, estos planos, que son los planos de clivaje, que es por donde se va a partir la roca, ¿sí? Esta es la estructura que tiene la roca, la foliación, que es el clivaje. Con un mayor grado de blastesis, los filosilicatos que posean este tipo de rocas ya van a poder ser individualizados a simple vista, porque van a aumentar su tamaño, y van a también desarrollar esos planos que ahora se van a denominar de esquistosidad, en donde estos filosilicatos están dispuestos de forma paralela, están orientados. Con una progresión del metamorfismo, es decir, tenemos mayor temperatura y presión, vamos a tener digamos, la segregación de estos minerales como en bandas, y vamos a tener el desarrollo de una alternancia de bandas de color más claro, ¿sí?, y de color más oscuro. Estos van a ser los neises, que van a tener como foliación el bandeamiento composicional. Y por último, cuando ya tenemos un alto grado de metamorfismo, vamos a tener a rocas que se clasifican texturalmente como granulitas, en donde vamos a tener rocas que son principalmente o esencialmente no foliadas. Acá ya no vamos a reconocer una estructura particular dentro de la roca. Hay en algunos casos la posibilidad de observar alguna especie de foliación que todavía puede digamos, haber heredado esta granulita, pero esencialmente son rocas no foliadas. Bien, ¿alguna pregunta con las cuestiones de estructuras hasta acá? Pregunta, Sí, ¿blastesis sería metamorfismo? sí. Ok, Es la recristalización de los minerales en condiciones metamórficas. ok, gracias. Los minerales ahora que vamos a estar observando, que van a ser originados a partir de este proceso de blastesis, los vamos a denominar blastos, ¿sí? Cuando ustedes lean o escuchen hablar de blastos, ustedes automáticamente ya tienen que pensar que están hablando de una roca metamórfica, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Flor, yo pregunté cuál era la diferencia entre la pizarra y la filita, no me acuerdo. El tamaño de grano principalmente. Ah, ok. Las pizarras son rocas metamórficas de muy, muy bajo grado, ¿sí? Tienen muy bajo grado de metamorfismo sobreimpuesto. Entonces, esa recristalización metamórfica todavía no llegó a ser tan importante y a permitirle a los cristales que tiene la roca crecer tanto en tamaño.
En las filitas el tamaño de grano es un poquito mayor, todavía incluso en muestra de mano sea difícil poder distinguir un blasto de otro, pero son las que pueden poseer estos planos con brillo satinado, que están reflejando la orientación de los filosilicatos. Gracias. ¿Sí? Las dos provienen de protolitos pelíticos, sedimentarios, digamos, de rocas sedimentarias de grano fino a muy fino, pero esencialmente la diferencia es el tamaño de los blastos que poseen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no pasamos, ya vimos las estructuras que pueden poseer las rocas, que es algo que es importantísimo a describir, porque nos puede dar digamos, información importante a la hora de hacer interpretaciones sobre esta roca. ¿En cuanto a qué? En cuanto al protolito, en cuanto a el grado o intensidad de metamorfismo. Bien, pasemos entonces ahora a las texturas que vamos a observar en las rocas metamórficas. Bueno, empezamos con la textura granoblástica. La textura granoblástica va a ser un agregado de cristaloblastos o blastos, ¿sí? Es lo mismo, que pueden tener un tamaño similar o no, y que van a formar como un mosaico de cristales. Lo importante de esta textura, para diferenciarla de una textura granosa, como vimos en las rocas ígneas, es el desarrollo de contactos poligonales o contactos triples, que se suele ver mejor en rocas que tienen un grado de metamorfismo ya medio a alto, en donde el grado de recristalización ya fue mayor. Y los puntos triples serían estos que vemos acá en la foto de la izquierda, ¿sí? No sé si se ve mi cursor, pero fíjense que tenemos estos contactos entre los blastos que forman, este sería el punto triple, y estos contactos, ¿sí? Se encuentran cada 120 grados aproximadamente. Tenemos un punto triple acá, tenemos otro acá arriba, tenemos otro acá. Cuando ustedes miran la foto van a poder identificar estos puntos triples a lo largo de toda la imagen. Esto es una cuestión que en las rocas ígneas no se desarrolla. Incluso cuando los blastos no tienen sus caras cristalinas tan desarrolladas, incluso esos puntos triples se pueden seguir reconociendo. En cuanto a los blastos, nosotros veníamos de las rocas ígneas de describirlos como euedrales, subedrales y anedrales. Ahora, lo pueden ver en los apuntes, vamos a pasar a describirlos como idioblásticos, subidioblásticos y xenoblásticos. Flor, una pregunta. ¿A qué te Sí. referís con punto triple que está en contacto con tres Están los tres, hay tres cristoblastos? cristales, sí, hay tres cristales o blastos en contacto entre sí. No sé si ven mi cursor. Sí, se ve. ¿Se ve? Por ejemplo, estos serían tres blastos en contacto entre sí, ¿sí? Y el punto triple es el punto de contacto de los tres Ok. blastos, ¿sí? Listo, gracias. Acá tenemos, ay, se me había desaparecido el cursor. Acá tenemos el punto triple, ¿sí? Y los contactos entre cristales o blastos, ¿sí? Cristales es un término más general que se puede seguir utilizando, están separados cada 120 grados, ¿sí? O un ángulo cercano a esos 120 grados. Pueden ver este acá, que es bastante claro, pero si ven en la imagen, también podemos detectar otros puntos, ¿sí? Acá, tenemos otros acá más abajo. ¿Flor? Acá, ¿sí? ¿Flor? Sí, Ahí va. ¿Se escucha bien? Puedo cambiar el auricular y... se escucha. Este punto triple se da independientemente de la, ¿cómo se llama? El sistema cristalino del mineral, o se dan todos, digamos. O hay algunos que Sí, no van a...
Ok. Sí, acá tenemos un agregado de blastos que son equidimensionales, ¿sí? Mm. Ahí es donde por ahí se va a ver con mayor facilidad. ¿Esto se puede dar en cualquier tipo de roca metamórfica? No, va a ser, o sea, la textura granoblástica sí. Este caso que tienen acá en la imagen es una foto de una roca que ya tiene un grado de metamorfismo medio a alto. Un esquisto, ponele. No, sería más un gneiss o una granulita, Mm, ¿sí? ok. Si bien en los esquistos ustedes van a poder reconocer textura granoblástica, no siempre van a, o sea, van a poder observar esos puntos triples tal vez. No digo que no. Cuando tengan tectosilicatos, plagioclasas, cuarzos, se suelen ver. Pero esta imagen, por ejemplo, en donde se ve bien claro, es una roca que tiene un grado de metamorfismo mayor. En donde se ve más claro todavía porque el tamaño de los plastos es mayor también. Ok, gracias. De nada. ¿Más preguntas? ¿La identificación mineral va a ser igual que en ígnea? Tipo, ¿nos va a servir las mismas técnicas que aprendimos para Sí. metamórficas? Sí, vamos a seguir reconociendo minerales y el reconocimiento mineral sigue siendo fundamental. O sea, lo fue para las rocas ígneas, acá sigue siendo fundamental porque a partir del reconocimiento mineral no solamente clasificamos a la roca, ¿no? Y le ponemos un nombre, sino que van a poder hacer un montón de otras inferencias, ¿sí? En cuanto al protolito, en cuanto al grado de metamorfismo, en cuanto a la facies metamórfica en la que se encuentre la roca, ¿sí? No es algo trivial. Obviamente hay minerales que son más fácilmente reconocibles que otros. Sabemos que estamos trabajando con un microscopio virtual. Digamos, nosotros los vamos a ayudar, por supuesto, pero sepan que no es algo menor. ¿Más preguntas? Si no, seguimos adelante con otras texturas. Acá tenemos, es el ejemplo de otra textura granoblástica, ¿sí? En donde también es posible que puedan aparecer algunas microtexturas que ya vimos en rocas ígneas, como por ejemplo las mirmequitas. Bien, vamos a pasar ahora a la textura lepidoblástica. La textura lepidoblástica es la orientación de los filosilicatos, ¿sí? De las micas, según una orientación preferencial paralela o subparalela. En general, eso es lo que vemos en los esquistos, cuando los filosilicatos están orientados, y eso es lo que define la esquistosidad de la roca. La textura, o sea, ahí con esquistosidad hablamos de la estructura. Y diciendo que la textura es lepidoblástica, estamos hablando de la textura de la roca y de cómo están dispuestos esos filosilicatos. Al microscopio se suele ver, como esta foto que está acá arriba a la derecha, ¿sí? Van a ver todas las micas, que pueden ser clorita, que puede ser mica blanca, que puede ser biotita, orientados de forma paralela o subparalela, y que pueden estar, obviamente, intercalados con minerales opacos y con tectosilicatos, como pueden ser plagioclasa, puede ser cuarzo. Bien, cuando los minerales que están orientados no son filosilicatos, sino que son minerales que tienen un hábito prismático, como en el caso de los anfíboles, vamos a definir una textura que recibe el nombre de nematoblástica. Para el caso de los filosilicatos, que eran minerales de hábito laminar, tenemos la textura lepidoblástica. Para cuando los minerales son prismáticos, la textura es nematoblástica. Va a ser una textura que la podemos observar principalmente en anfibolitas, en rocas de grado medio de protolito básico,
y que tal vez en muestra de mano esta orientación no sea tan evidente. Muchas veces en las muestras de manos uno puede ver una incipiente foliación u orientación de los anfíboles, pero que no definen a una foliación como vimos para el caso del clivaje, la esquistosidad y el bandeamiento composicional, sino que para cuando aparecen este tipo de rasgos se describe, ¿no? Se describe la textura, se puede describir que los minerales prismáticos están orientados, pero eso no recibe un nombre particular. Luego tenemos la textura diablástica, en donde los minerales inequidimensionales, como lo son los minerales de hábito laminar o los prismáticos, se disponen al azar. Acá salimos, digamos, de lo que vimos recién con la textura nematoblástica y lepidoblástica, y en rocas principalmente, que son las rocas generadas por metamorfismo de contacto, como son los hornfelds, vamos a encontrar a los minerales que no tienen una orientación definida, ¿sí? Sino que se disponen al azar, y en este caso la textura se llama diablástica. ¿Qué es el fondo blanco? Perdón, que te corté. Esto es una fotografía sin el analizador interpuesto. Este fondo incoloro, ¿sí? Puede ser, digamos, pueden ser tectosilicatos, puede ser que haya cordierita, ¿sí? No es que están flotando en el éter, sino que están seguramente formando parte incluso como inclusiones. Hablo de los minerales coloreados, estos minerales castaños, en otros minerales, ¿sí? que tienen, bueno, que son incoloros y por ahí de bajo relieve, entonces acá no está generando un contraste. Lo que sí quiero que vean es que en este caso los filosilicatos no están dispuestos de forma orientada, sino que tienen una disposición azarosa. Gracias. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, nosotros venimos hablando de estructuras, ahora empezamos a hablar de texturas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a describir una roca que, digamos, cuando tenemos que hablar de las dos cosas? Este es un ejemplo de una roca que, si ustedes pueden ver, tiene foliación. Vemos a los minerales inequidimensionales, en este caso son filosilicatos, que están orientados, ¿sí? Pueden ver que forman como unas bandas, ¿sí? En donde están concentrados los filosilicatos, y hay otras bandas en donde están concentrados los minerales equidimensionales, en este caso son tectosilicatos. Entonces, cuando nosotros tengamos una roca que sea foliada, vamos a definir a la foliación, ¿sí? En este ejemplo, la foliación es un bandeamiento composicional, y en este bandeamiento composicional tenemos bandas que tienen textura lepidoblástica, ¿sí? Porque tienen a los filosilicatos orientados, ¿sí? Donde están acumulados o concentrados esos filosilicatos, que son estos minerales de alta birrefringencia. Y luego tenemos otras bandas en donde predomina la textura granoblástica, ¿sí? Que son aquellos sectores de la roca o aquellas bandas que se intercalan entre las bandas de filosilicatos con textura lepidoblástica, que tienen textura granoblástica, ¿sí? En algunos casos, en esta imagen, se pueden llegar a individualizar algún punto triple. ¿Se entiende? O sea, vamos a tener una roca foliada, esa foliación va a estar dada por un bandeamiento composicional, y después dentro de ese bandeamiento composicional tenemos una alternancia de bandas que tienen distinta composición mineral y distinta textura. Unas son de textura lepidoblástica, dado que predominan los filosilicatos orientados,
y se intercalan con bandas que son granoblásticas y que se componen por minerales, en este caso tectosilicatos. ¿Sí? Hay algunas texturas, perdón, algunas foliaciones que solamente van a traer aparejadas una textura, como por ejemplo podría ser la lepidoblástica. Y en otras ocasiones hay foliaciones como el bandeamiento composicional o en algunos casos hay esquistosidades en donde se pueden ver una alternancia de bandas, ¿sí? Que tengan distintas texturas. A lo que voy es que en una roca metamórfica puede ser que ustedes reconozcan más de una textura, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, Flor, eso se informa, o sea, se va diciendo hay una banda con tal textura o alternancia de bandas con X texturas. Sí, en los apuntes de TP tienen modelos para describir al microscopio y en muestra de mano casos de este tipo, ¿no? En donde tengan bandeamiento composicional o incluso esquistosidad, que estén compuestos por una alternancia de bandas con distinta composición mineral y textura, ¿sí? Se van a poder guiar con eso. Bien. Bueno, y luego tenemos la textura porfiroblástica. En esta textura vamos a tener blastos que tienen un tamaño significativamente mayor respecto de los minerales que forman parte de la matriz. En esta textura vamos a tener, bueno, en este caso los porfiroblastos de granate que están en extinción. Recuerden que es un mineral que es cúbico y por lo tanto isótropo. Esta es una imagen con el analizador interpuesto. Y estos blastos de mayor tamaño están inmersos en una matriz, ¿sí? Que está compuesta por tectosilicatos, filosilicatos. Particularmente en este caso, digamos, tenemos unos filosilicatos orientados, entonces muchas veces, además de hablar de una textura porfiroblástica, por ejemplo, con esta foto, podemos definir que la matriz está foliada, es la que posee la estructura de la roca, y a su vez podemos definir una o varias texturas en la matriz. Pero la textura general de la roca va a ser porfiroblástica. Es algo similar a como cuando veíamos en las rocas volcánicas, que podíamos tener una textura general de la roca porfírica y luego definíamos una textura para la pasta. En este caso es lo mismo, la textura general va a ser porfiroblástica y luego la matriz podrá tener la definición de una o varias texturas, ¿sí? Bien, y una textura similar a la porfiroblástica es la poiquiloblástica. Similar en cuanto a que vamos a tener blastos de gran tamaño, de tamaño mucho mayor respecto a la matriz, pero tienen la particularidad de que estos blastos o estos porfiroblastos poseen numerosas inclusiones de minerales, ¿sí? Pero no una, dos o tres, sino muchas, como ven acá en este caso. Entonces, para este tipo de casos, la roca es poiquiloblástica. Esta es una foto muy similar a la que recién me preguntaron que era el fondo blanco, digamos. Esta es una foto de una roca similar con analizador interpuesto, en donde ven, por ejemplo, que el porfiroblasto tiene un color de interferencia gris y tiene muchas inclusiones, ¿sí? Algunas de ellas también tienen colores incluso blancos de interferencia y otros son de minerales inequidimensionales, ¿sí? Que son estos de color más castaño, que son similares a los que están en la matriz.
Flor, ¿te puedo hacer una consulta Sí, de la diapo anterior? sí, De la de porfiroblastos. de porfiroblastos, sí. Si no fuera por estos granates que yo estoy viendo acá en la extensión, no puedo, o sea, me la podría confundir con una roca foliada, ¿no? Sí, la roca puede ser foliada y tener porfiroblastos igual, ¿sí? O sea, Ok, la pero roca sí. puede tener clivaje, esquistosidad o bandeamiento composicional y además tener blastos de un tamaño mucho mayor al resto. Y Ok, eso, independientemente de que sea foliado o no, la podés definir como una textura porfiroblástica. Pero sí, si no tenés los porfiroblastos, vos vas a describir una textura, una roca foliada con las texturas que observes, ¿sí? ok, gracias. Bien, este es otro ejemplo de una roca con textura poiquiloblástica. Es una foto con analizador interpuesto. Los poiquiloblastos son estos blastos que son como bastante xenoblásticos, ¿sí? De color de interferencia gris, de primer orden. Y fíjense que tienen como un montón de inclusiones, ¿sí? De minerales que son similares a los que se encuentran digamos, formando parte de la matriz. Esta es una textura bastante frecuente de encontrar en las rocas metamorfismo de contacto. Bien. Eso en cuanto a las texturas que están formadas netamente bajo condiciones metamórficas. Toda textura que tenga como sufijo la palabra blástica, ¿sí? O blástico, está haciendo referencia a rasgos que se generaron por procesos metamórficos. Entonces, cuando uno habla de una textura porfiroblástica, nematoblástica, lepidoblástica, granoblástica, está hablando de que esa relación espacial entre cristales es producto del metamorfismo. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando las rocas o los protolitos con los que nosotros trabajamos todavía retienen rasgos originales de la roca que se está transformando? Es decir, tiene rasgos heredados del protolito. En esos casos, cuando tenemos que hablar de la textura y ponerle un nombre a la textura, en vez de poner la palabra plástico o blástica al final, se pone, digamos, al inicio. Entonces vamos a tener, por ejemplo, rocas de textura blastoporfírica, por poner un ejemplo de una textura que tiene el prefijo blasto. Cuando hablamos de rocas, ¿sí? Nosotros las miramos en muestra de mano, vemos que hay cristales de mayor tamaño, pero esos cristales de mayor tamaño no se formaron a raíz del metamorfismo, sino que son heredados de la roca previa, ¿sí? De la vieja textura porfírica que tuvo nuestro protolito. Entonces, en ese caso, se dice que las rocas tienen una textura blastoporfírica, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué tipo de rocas nos vamos a encontrar este tipo de cosas, ¿sí? O este tipo de texturas? Bien, las vamos a poder encontrar principalmente en metabasitas, metagabros, metabasaltos. Nosotros vimos a lo largo de esta presentación siempre rocas que tenían una foliación y que generalmente tienen protolitos pelíticos, semipelíticos, pero no hablamos particularmente de las rocas que tienen un protolito básico. Cuando esas rocas de protolito básico, como pueden ser gabros, basaltos, dioritas, tienen un metamorfismo o tienen aplicado un metamorfismo de grado bajo o muy bajo, es muy frecuente que aún retengan muchas de los rasgos originales de esas rocas. ¿Por qué? Porque no tienen, es muy difícil transformar un protolito de esa naturaleza
con una baja temperatura, como, no sé, tengamos 300, 350 grados y una presión baja. En general, el grado de recristalización en estas rocas es bajo. En el caso de las rocas porfíricas, ocurre principalmente en los minerales de las pastas o en algunos fenocristales, como pueden ser las plagioclasas, pero hay otros que pueden aún, digamos, sobrevivir a esas condiciones. Entonces, en las muestras de mano, uno suele observar rocas con texturas o con minerales, uno puede reconocer minerales que son heredados, que no son originados a partir del metamorfismo. Entonces, estas rocas reciben el nombre de textura blastoporfírica, para marcar que esos cristales que nosotros vemos de mayor tamaño son cristales heredados del protolito, no se generaron a partir del metamorfismo. Luego, cuando vemos estas rocas al microscopio, ahí sí vamos a poder ver la recristalización y la generación de otros minerales que sí son metamórficos, como puede ser la clorita, el epidoto, no sé, tremolita, actinolita, que también, digamos, están demarcando que la roca sufrió una transformación. Y muchas veces, además de observar como rasgos heredados algunos fenocristales, ¿sí? También podemos observar vesículas que aún se preservan, generalmente en los bordes de las coladas, que son todos estos huequitos oscuros que ustedes pueden ver. Y también vemos acá abajo algunos fenocristales que todavía sobreviven, ¿sí? Inmersos en, bueno, en una matriz que si hoy la miramos al microscopio está ya totalmente recristalizada. Bien. Unos términos que por ahí son menos comunes de ser utilizados. En general es bastante común encontrar rocas con textura blastoporfírica, pero también hay rocas como gabros o dioritas que pueden mostrar texturas blastogranosas. Bien. Pasemos entonces a lo que vamos a hacer en el TP de hoy. Vamos a tener la clase de hoy y la del miércoles para hacer ejercicios en donde ustedes van a empezar a observar primero, en el primer ejercicio, en el ejercicio A, van a trabajar con las muestras de mano y van a tratar de ir definiendo tipos de foliación, texturas que puedan ser observables, alguna asociación mineral si es que es posible de observarla en muestra de mano, y el nombre que pueda recibir la roca. Ya en el ejercicio B van a trabajar con los cortes delgados y van a definir una serie de cosas, también como para génesis mineral ya lo van a poder establecer, las facies metamórficas y el grado metamórfico, además del protolito. Y luego tienen una serie de preguntas en función de lo que hayan hecho en el ejercicio A y B. Bien, en los apuntes tienen, además de los modelos con los que van a trabajar digamos, para describir a las rocas, no en el TP de hoy, sino en los próximos TPs, tienen un cuadro de facies metamórficas, ¿sí? Y esas facies, las asociaciones minerales definidas en función de si tienen un protolito básico o un protolito pelítico. Ese cuadro lo van a empezar a usar hoy en el ejercicio B, pero también vamos a ir construyéndolo y viéndolo más en profundidad en los próximos TPs. Así que bueno, ¿preguntas?